El término niño incluye tanto a los niños como a las niñas y a los y las adolescentes de distintos sexos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscrito entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son igual de importantes y no se puede privar a los niños de ninguno de ellos. Todos los niños tienen todos estos derechos, sin importar quiénes sean, dónde vivan, la lengua que hablen, cuál sea su religión, su modo de pensar o su aspecto, si son niñas o niños, si tienen una discapacidad, o son ricos o pobres, y sin importar quiénes sean su padre, su madre y sus familias, ni lo que estos crean o hagan. No debe tratarse injustamente a ningún niño por ningún motivo. Cuando los adultos tomen decisiones, deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños. Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños. Es lo que se conoce como el interés superior del niño. Los gobiernos deben velar porque el padre y la madre, u otras personas cuando sea necesario, protejan y cuiden a los niños. Los gobiernos deben asegurar que las personas y entidades encargadas de cuidar de los niños lo hagan tomando en cuenta ese interés superior. Los niños tienen derecho a una identidad, es decir, tienen derecho a una inscripción oficial de quiénes son, que incluye su nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Nadie debería privarles de esto, pero si ocurre, los gobiernos deben ayudar al niño a que recupere su identidad enseguida. Muy buen tema el que vamos a abordar también en este día, que estamos pues celebrando el Día del Niño, que sabemos que es mañana, ¿verdad? Y quiero comentarles que tenemos con nosotros a la doctora Dora Beatriz Urrutia de Sol para hablar precisamente sobre ese tema, los derechos de los niños. Así que buenos días, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Un placer estar acá nuevamente y realmente me acuerdo cuando estaba criando a mis hijitos chiquitos, ya se me crecieron, pero que tener en cuenta todo lo que hay que hacer por ellos, qué bueno. Sí, definitivamente. Doctora, vamos a hablar de un tema tan importante y es sobre los derechos de los niños. Sí. Los niños desde el inicio tienen su derecho a nacer, a tener un nombre, a tener un apellido, una seguridad social también. ¿Qué otros derechos son importantes y cómo nosotros establecemos esa norma como padres? Bueno, el niño tiene derechos, los derechos básicos, que sería vivienda, educación, alimentación, seguridad. También el niño tiene, como tú dijiste, no quisiera tocar tan ligeramente la parte de la identidad, porque realmente estamos siendo amenazados por nuevas teorías que realmente atentan en contra de la identidad del niño. El niño no solo necesita tener un nombre, un apellido y pertenecer a una familia, también necesita tener un género, una identidad psicológica y emocional. Entonces el niño el primer derecho inalienable es el derecho a la vida. Por lo tanto, un niño que no nace, pues los demás derechos salen sobrando, ¿verdad? Exacto. El niño tiene derecho a la vida, tiene derecho también a ser protegido y no solo en su parte física, sino en su parte emocional. Los padres deben educarse, sobre todo hoy en esta época que todos los niños están expuestos a las redes sociales, a que cualquier cosa les sea entregada sin ningún filtro, y entonces los niños pueden comenzar a desarrollar distorsiones de la realidad que los pueden llevar en la adultez a tener trastornos de personalidad, tener falta de coherencia en la vida, tener la incapacidad de ser feliz. El mayor derecho que tiene el niño es de ser feliz, Sí, claro. de jugar, de tener una vida en familia, de tener todo lo que en su capacidad de aprender se le vaya otorgando, y los padres son responsables de eso. Porque a veces los padres se vuelven muy exigentes, muy autoritarios y quieren que el niño sea perfecto y saque 100 en todo y 10 en todo y realmente es un proceso de aprendizaje. El niño no es un adulto chiquito, es un niño que está en proceso de ir aprendiendo a ensayo y error, también el aprendizaje vicario, es decir, la observación
de los modelos a seguir que son los propios padres. Entonces también es muy importante el ejemplo que ambos padres le dan a esa criatura. Y si los padres como pareja tienen problemas, mayor razón que no los ventilen enfrente de las criaturas, porque les roban la niñez. Importante es no robarle la niñez. Doctora, ahorita menciona algo muy importante, decía, no robar la niñez, que los niños sean felices, estos no deben de ser perfectos, porque todos los seres humanos somos imperfectos. Claro. Y muchas veces como padres tal vez existe ese error de que él no puede equivocarse nunca. ¿Cómo uno de padre encuentra también ese equilibrio de poderle mostrar a mi hijo, por ejemplo, que él tiene derecho a la educación, pero yo como equilibro la balanza en la forma en la que yo voy a tratar con él, para que él también venga trayendo su mismo derecho de ser feliz? De ser feliz, claro, de tener un tiempo de esparcimiento, porque perdóneme, a veces los cargan tantos de tarea que esas criaturas no tienen tiempo, pero ni para dormir bien, se desvelan haciendo tareas, cosas así. Bueno, pero lo importante, ¿cómo debe saber el padre? Me preguntabas. El padre tiene que saber que si su hijo está haciendo el mayor esfuerzo que él puede hacer dentro del tiempo otorgado para esa actividad, porque hay actividad de ocio, hay actividad de familia cuando cenamos, cuando comemos, también de descanso, ¿verdad? De juego. Entonces, en ese tiempo, si el niño en el colegio hace su mayor esfuerzo, la nota no importa, la nota es secundaria, porque él lo que importa es que él no compita con sus compañeros, que compita consigo mismo, claro, a mejorar su propia marca. Pero no podemos compararnos con otros niños, porque los otros niños son diferentes. Acabamos de ver niños súper talentosos ahí en matemáticas, pero ellos mismos van a necesitar que alguien les ayude en otras ramas de la vida que no son las matemáticas o la tecnología. Yo tengo ya 2 graduados en desarrollo de videojuegos, ¿verdad? O sea, esa es la tendencia ahora. Sí, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, doctora, nosotros llegamos a ejercer o a mostrarles esos derechos a los niños? La verdad es que lo que hay que tener es coherencia y madurez. Los padres de familia deben de saber que ellos mismos son el espejo en el que el niño se refleja. Entonces los modelos, los patrones de conducta van a ser aprendidos y a futuro va a haber una conducta afectada del adulto producto de la infancia que vivió. Entonces es muy importante tener conciencia de darles mucho afecto. El ser cariñoso no quiere decir que vamos a ser permisivos. Ponemos límites claros. Si usted cumplió, estas son las consecuencias, y si usted no cumplió, estas son las consecuencias. Las consecuencias deben de ser naturales. Por ejemplo, tú ibas a ver televisión, pero como no has hecho la tarea, pues tu tiempo de televisión lo vas a ocupar haciendo la tarea, porque la consecuencia natural es que tenés una obligación con tus estudios y tenés que cumplirla. Pero el regaño no sirve. El regaño lo que hace es volver al niño rebelde. Lo que sí sirve es llevarlo a la reflexión. El diálogo, ¿verdad? La reflexión, correcto. Sí. Ya el diálogo, dejar, si yo estoy enojada, pues yo me puedo enojar, pero yo me calmo. Cuando estoy calmada, incluso le puedo poner tiempo fuera, que es 1 minuto por año de vida. Lo tengo en una sillita y le digo, quédate, reflexiona, pensá lo que acabas de hacer. Entonces, yo me puedo calmar, y cuando ya me calmé, yo llego, hablo con él, ok, vamos a hablar. Y a la hora de hablar hay que preguntarle al niño, dejarlo que se exprese. Uno de padre bien sabe cuando le están queriendo dar paja, perdón, en buen español, dar paja, ¿verdad? Uno bien sabe. Entonces, yo me acuerdo que uno de mis hijos, el más chiquito, era muy creativo para inventarse algo. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Le decía yo, tú eres un niño que nunca dice mentiras, tú eres un niño que siempre dice la verdad. Me extraña, quizás hay algo ahí que no has revisado bien. ¿Cómo fue? Porque tú no mientes. Y sabes que hasta esta fecha, y es un adulto, me dice, mamá, tú sabes que yo no miento. Porque
depende de, si uno los programa en positivo y les habla en positivo, ellos se motivan a ir mejorando. Pero si uno les señala solo lo negativo, van a ser adultos frustrados, adultos amargados, etcétera. De ahí derivan un montón de problemas. Y acá menciona también algo, doctora, que me hace pensar sobre esos derechos, por ejemplo, a la libertad y este tipo de derechos que también los niños los tienen de cierta forma, ¿verdad? De acuerdo a su edad. ¿Cómo hace un padre si este no tuvo esos derechos? Hay ciertos padres que no convivieron con esos derechos, que probablemente sus papás no le permitieron jugar tanto porque el estudio era lo único principal. Y este papá pues está reflejando lo mismo en su hijo. Es que hay una tendencia a repetir los patrones de conducta, bastante frecuente. Lo que se haya hecho mal va a transmitirse a la siguiente generación. Es bien frecuente que eso pase, pero también como adultos nosotros podemos optar por decir, no, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, y yo cambiar para que la siguiente generación mejore. Tiene que haber un equilibrio. El niño tiene que tener tiempo para todo. No solo, la vida no solo es estudio, no es cierto. Hoy los contenidos están en internet al alcance de cualquiera. Entonces, la importancia de la educación académica es porque te forma, te da una estructura, pero no por los contenidos. Entonces, aquel que quiere que se memorice el mapa mundi con todas las capitales, eso ya es obsoleto. Mejor enseñémosle herramientas de cómo pensar, de cómo hacer un análisis crítico, de cómo resolver problemas. Porque esa es la inteligencia, la capacidad de resolver problemas. Entonces, enseñémosle a tomar decisiones sanas y sabias en la vida. Enseñémosle una vida espiritual, que es tan importante, porque ese es tu polo norte. O sea, tú perdes el polo si no tenés una dirección espiritual, porque es lo que te va a llevar a lo que es el bien y lo que es perfecto. Lo demás en el mundo no es perfecto, y mucho de ello es relativo. Y aún ahora las instituciones te están metiendo ideologías ajenas a lo que debe de ser una seguridad de identidad y de la personalidad, de forjar personalidades sanas en la adultez. Un niño que ni siquiera se sabe bañar bien y ya le están preguntando que qué género quiere ser, o que si quiere ser varón y tiene el cuerpo de niña, no está en edad, por Dios, de tomar esas decisiones, mucho menos que le pongan hormonas, ¿verdad? O sea, hay cosas que definitivamente no están bien. Y el derecho a la vida, pues, en todas partes es inalienable, ¿verdad? Es un derecho universal. Doctora, ¿cuáles serían esos consejos que puede darle a todos los padres que nos están viendo y que puedan tener bien a sus hijos, que puedan inculcarles todos esos derechos, porque son muchísimos? Incluso a veces desconocemos todos. A veces solo pensamos que es el derecho a nacer, el derecho a tener mi nombre y a ser feliz, sino que también hay muchos derechos más. Claro. Mire, el adulto debe ser una persona que se informe. Si va a ser padre, ningún niño trae manual bajo el brazo, ni tampoco nos llevaron a la universidad para ser padres. Pero hoy en día hay mucha información sobre los temas, cómo abordar los temas de las particularidades o situaciones que se me presentan con mi hijo y que yo no sé manejar. Puedo consultar psicológicamente. Por favor, el derecho a la salud mental es tan importante, y emocional, porque eso no le están dando la importancia que tiene. No quiero, pero aquí nada más cerca hay un gran hospital ahí de mascotitas, pero ¿y la salud mental de los niños? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está la clínica de atención? Y estamos hablando de los niños, que son el futuro del país, ¿verdad? Entonces, el padre que se eduque y que consulte, ¿verdad? Porque no tiene por qué saber todo, pero sí tiene la responsabilidad de aprender, de enterarse cómo deben manejarse las cosas. Hoy el mundo está demasiado abierto, demasiado amplio,
todo es relativo, todo se puede, dependiendo, todo es mi derecho, lo que a mí me da la gana, y eso no es así. Entonces lo mejor es educarse. Sí. Así es. Bueno, Dorita, le agradecemos muchísimo por la visita. Gracias también a ustedes por hacernos ese recordatorio de la importancia de inculcar los derechos en nuestros hijos. Y si en dado caso hay algún padre también que guste de visitarla usted con sus hijos, claro que sí, con ¿cuáles mucho son gusto. los contactos? El teléfono es 7852-4477. También no omitan, padres de familia, que todo derecho conlleva una obligación. El niño tiene que cumplir obligaciones, sí, que son las obligaciones propias de su edad, ¿verdad? Académicas y de autocuido. Muy importante eso. Y me gusta que mencione de la edad, porque todos les podemos enseñar a guardar sus juguetes, sí, a ordenar su cuarto, a hacer las tareas, todo conforme van creciendo. Y también Dorita mencionaba la importancia de la salud mental, por eso les compartimos los contactos de la clínica también para que ustedes puedan visitarla. Nunca es el momento para ir al psicólogo, siempre es, o sea, no es que uno esté loco, sí, no es que uno va a llegar en alguna ocasión, se debe de ir siempre para que ir descargando todo eso. Hoy es tan obsoleto no buscar ayuda emocional y psicológica como lo sería, eso también es como lo sería no ir al médico. Así es. O sea, es algo normal, ¿verdad? La salud mental es tanto más importante, igual o más que la física, porque muchas veces la salud física depende de la salud mental. Y ahí va a tener la salud de su cuerpo también. Nosotros así vamos a continuar con más aquí hablando de los derechos de los niños.